Zefaltzara goaz, bertako berriaren bila. Beraz, datozen minututan, gatza da protagonista Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan, non? Eta Radio Vitorian. Muy buenas noches y bienvenidos. Hablamos de patrimonio, de un patrimonio único por estos lares, del Valle Salado de Salinas de Añana. Hay mucho que contar en las tertulias en Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, aquí en Radio Vitoria, así que comenzamos. Tres invitados en los estudios de esta casa y comenzamos con Juan Ignacio Lázaro Baster. Juan Ignacio es jefe del Servicio de Patrimonio Histórico de la Diputación Foral de Álava y a su vez coordinador del Plan Director de Restauración del Valle Salado de Salinas de Añana. Juan Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, Ramón. Bueno, ¿cuándo es la primera vez que ves Salinas de Añana y sus salinas? Bueno, pues prácticamente desde que comencé a trabajar en la Diputación Foral hace ya pues casi 30 años. Y la verdad es que siempre que íbamos, me tocó a mí hacer la restauración de la torre, por ejemplo, de Barona, y siempre que íbamos hacia Valdegovía, bueno, pues el impacto que te produce pasar por el valle y ver sobre todo el proceso de abandono y de degradación, pues era algo que me impresionó profundamente siempre, ¿no? Era una constante en todas mis visitas por esa zona, y como siempre estaba en el ánimo mío pues la necesidad de hacer algo, ¿no? Y sin embargo pues ver cómo tampoco había medios, no había posibilidades, no había incluso una actitud de la población del valle tampoco muy favorable a esto, porque no había acuerdo. Más que acuerdo era que no se valoraba simplemente. La gente de la zona veía el valle como una explotación evidentemente fuera de uso y fuera de rentabilidades económicas, no como un monumento, no como un paisaje, no con los ojos que podemos verlo ahora, después de haber, digamos, pasado por un tiempo y unas experiencias y haber visto las inmensas posibilidades que puede tener ese maravilloso paisaje que es Salinas, ¿no? El recuerdo que yo tengo de la niñez es más blanco, y ese blanco como se va tornando en gris con el paso de los años, ¿no? Ahora falta que atrás vuelva al blanco. Claro, el blanco era realmente las imágenes, te acordarás además, las imágenes que hay históricas, bueno, es impresionante, o sea, ese paisaje totalmente luminoso, ¿no? Con la sal resplandeciendo, ¿no? Es único. Yo creo que no hay, quizás en alguna otra zona cercana un poco a la sal, pero nunca con esa dimensión de 5.000 y pico eras que ocupan un valle. Era espectacular. Pero siempre yo creo que incluso ahora, en la época de arruinamiento, donde está todo tan degradado, es fácil imaginárselo. Es fácil imaginárselo. Simplemente habiendo visto una imagen antigua, es fácil, no sé, hacer una especie de ejercicio de imaginación y ver todo el valle nevado en verano, ¿no? Es un poco la imagen que teníamos. Desde luego que eso ha marcado hasta el carácter de las personas que viven en Salinas de Añana, un pueblo que tuvo una actividad tremenda a lo largo del siglo XX, solo en el número de bares, que ahora mismo no me acuerdo qué número tenían, pero una cantidad importantísima de bares, y luego como el pueblo también ha ido cayendo con el paso del tiempo, transformándose en la realidad que tenemos hoy, a la que se afronta con un plan de restauración. Un plan de restauración del Valle Salado. ¿Qué tenemos que entender por un plan de restauración de este valle? ¿De qué documento estamos hablando? Estamos hablando de algo más que un simple proyecto. Es algo mucho más complejo, o más ambicioso también, donde se intenta estudiar no solo la restauración propiamente dicha de las eras y de las estructuras, que también, sino enmarcar esa dinámica restauradora en un proceso que pueda hacer que el valle sea un atractivo que genere actividad como para garantizar su mantenimiento futuro. Y esa actividad puede ser no solo la producción de sal, sino también el concitarlo como un atractivo paisajístico, turístico,
con una serie de perspectivas de relación con su entorno en cuanto a espacios naturales, a aspectos relacionados con el ocio, con la identificación y comprensión del paisaje, del medio ambiente, y también con otro tipo de posibilidades que quedan abiertas para que servicios futuros que fueran necesario implantar pues pudieran tener una justificación al tener esa actividad ya en el valle funcionando, ¿no? El plan está formado por un equipo de profesionales, entiendo, de diferentes materias. Sí, sí, o sea, el plan, la verdad es que es un equipo multidisciplinar e interdisciplinar, es decir, que hay mucha gente de diferentes especialidades y entre ellas están transmitiéndose horizontalmente la información, con lo cual es un sistema de trabajo que, bueno, ya experimentamos y estamos experimentando en otros proyectos ambiciosos como el de la catedral, y el modelo que proponemos, que se propuso y que se ha implantado de alguna manera bajo la dirección técnica de Miquel Landa, que lo tenemos aquí con nosotros hoy, es fundamentalmente similar. Es decir, es un estudio a fondo de todas las características del valle y de todas las realidades, tanto materiales como simbólicas, históricas, etcétera, y a partir de ahí, mediante una exhaustiva documentación del mismo, gráfica también, establecer un instrumento que pueda ser, una herramienta de gestión que pueda ser, con propuestas concretas, que pueda ser utilizado por los responsables que tienen que tomar las decisiones de una manera pues ágil y útil, sobre todo, ¿no? Y están con nosotros, como decía Juan Ignacio, Miquel Landa y Alberto Plata, los dos. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Miquel es arquitecto redactor del plan. ¿Para cuándo el plan, Miquel? Pues para el mes que viene. El mes que viene ya. Sí. Bueno, el plan director es un documento realmente complejo por la cantidad de tiempo que llevamos invertida en ella y la cantidad de personas que estamos, como bien ha dicho Juan Ignacio, trabajando en ella. El equipo que está trabajando ahora mismo ronda aproximadamente las 30 personas, especialistas en distintos campos, que llevamos 4 años trabajando en el plan y cuyo resultado se verá en las próximas semanas. Estamos ahora mismo en la última fase. El plan se componía originalmente de 4 fases, 3 de las cuales ya están hechas y entregadas, y la cuarta, la fase propositiva, es la que en este momento se encuentra en fase ya de redacción. Bajando a la anécdota, ¿qué te han dicho los salineros? Cuando os han visto por allí trabajar, la gente de Salinas, yo el recuerdo que tengo, me ha tocado ir en numerosas ocasiones hasta Salinas para hablar de Salinas y otras cuestiones del pueblo, escépticos. Han escuchado tantas veces hablar del valle que, mira, hasta que no lo vea, ¿qué te comentan? ¿Está así? Bueno, hemos hablado con muchísima frecuencia con la gente de Salinas de Añana, porque de hecho prácticamente todas las visitas de obra que hacemos los lunes, cada vez que vamos a tomar datos, nos encontramos con gente de allí y con frecuencia hablamos con ellos. Sí que notamos un cierto escepticismo por parte de ellos, porque de alguna manera ellos ven un monumento que está en ruina ahora mismo, y está en ruina porque económicamente no ha sido viable en las últimas décadas. Hombre, de alguna manera entienden el trabajo que estamos haciendo, entienden cuál es la apuesta por la que estamos trabajando, y yo pienso que sí que de alguna manera cuando explicamos un poquito en profundidad el trabajo que se está haciendo y hacia dónde nos dirigimos, entienden que el camino va por ahí. Pero hay que explicarlo. En principio lo que sí que hay es escepticismo, esto. Alberto Plata, arqueólogo, que se encarga de la investigación del valle bajo las órdenes de Agustín Azcárate, que ha trabajado en numerosas ocasiones, por ejemplo con Juan Ignacio Basagabáster, codo con codo. Alberto, Ramón, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Bueno, arqueólogo, ¿desde cuándo sal en Salinas de Añana? En alguna ocasión he oído, desde época romana. Los orígenes, la verdad, es que son muy inciertos. El nombre de Salinas de Añana sí lleva a pensar que es de época romana, sin embargo, los orígenes no podemos atestiguarlos hasta el año 822, que es el año en el que está la primera referencia documental sobre la del valle. Ojo, porque estamos hablando de un documento anterior a la fundación de Vitoria, por ejemplo. Eso es que sí, hay que pensar que Salinas de Añana es la primera fundación que existe en Álava. Como villa medieval. Como villa medieval. Es la primera que data de, unos dicen de 1126 y otros 1140. Estamos hablando de bastantes años anterior a la fundación de Vitoria. ¿Y qué dice ese documento de época de los bárbaros, no? 822, ¿qué dice ese documento?
Pues la sal siempre ha sido muy importante para la economía medieval. Entonces, los principales poderes de aquel entonces eran los monasterios. Y los monasterios tenían interés en autoabastecerse por la sal del valle. Entonces, toda esa documentación tan antigua que conservamos son los documentos de propiedad de esos monasterios. Que los feligreses, por llamarlos así, hacían donaciones a los monasterios. Entonces es una donación en la que se dice que había tantas eras en el valle y tantas vacas, etcétera, etcétera. Bien, es un documento que nos muestra ya la realidad de la sal. ¿Y el paisaje actual, cuándo se forma? Estamos hablando más o menos de 5.000 eras, más o menos. ¿Cuándo se forma ese paisaje? ¿Cuándo se hacen las eras? Estamos hablando de siglos atrás, del siglo XX. Pues la ocupación de las eras siempre ha sido la que tiene. La extensión siempre ha sido, desde época alto medieval hasta ahora, la extensión ha sido igual, desde el manantial hasta la iglesia de Sevilla, cuando está la parte inferior. ¿Y con esa cantidad de eras también? No, las eras se han ido creciendo con el tiempo y hay que, después del estudio arqueológico se ha podido ver que la visión que tenemos ahora del valle corresponde al siglo XIX. 19. Concretamente a 1801, que es cuando las autoridades regias intervinieron en el valle para aumentar la producción de este y transformaron todas las estructuras. Por lo tanto, la importancia en cuanto al número, por lo menos, de eras, estamos hablando del siglo XIX y siglo XX. El número tan grande que hay ahora, sí. Aproximadamente en el 16 sería la mitad, más o menos, 2000 y pico eras. ¿A partir de qué momento empieza la caída? ¿Tiene alguna fecha concreta en el siglo XX? ¿A partir de qué década? No, la caída sería más o menos en mediados del 19, sería un gran auge. Lo que fue, las autoridades hicieron el desestanco de la sal, entonces eso provocó que cada productor pudiera producir lo que él quería, sin ningún control. Entonces empezaron a construir de forma ilimitada, y esa propia construcción y la utilización del cemento provocaron que la ruina del valle fuera en aumento. Más producción, más necesidades. Si quieres lo aclaro lo del cemento. El cemento es la última de los sistemas de impermeabilización de las eras. El problema que ocasiona el cemento es que cada vez que se seca y que hay una cosecha de sal en la temporada, se produce una serie de agrietamientos porque se seca y el cemento se retrae y se producen agrietamientos. Con lo cual, todos los años había que hacer una labor de echar una capita más para volver a tener la superficie perfectamente preparada para que la sal fuera lo más blanca posible, que es un poco el origen de la introducción de esa técnica. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se va creando al cabo de los años una serie de estratos, va aumentando el peso de las eras y se produce su arruinamiento o simplemente que es necesario desescombrar para que no se arruine, con lo cual el propio mantenimiento del valle genera escombro, pero una ingente producción de escombro que lo va colmatando porque es cada vez más difícil de sacar y menos práctico porque tiene muy difícil acceso, con lo cual la conclusión es que el propio valle con este sistema se va colmatando y se va auto haciendo cada vez más difícil su propia conservación. Es una paradoja y está constatada. Si no hubiera, por ejemplo, si no se hubiera detenido el proceso de sal por el precio, para cuestiones puramente económicas, de costos de producción, posiblemente el valle habría tenido que tener tales inversiones para poderlo aligerar y aliviar, que ella misma habría sido también causa de su ruina. Es una hipótesis bastante plausible. Sin embargo, la causa final de la ruina es una cuestión puramente económica. ¿Y de qué tiempo? Hace 30 años. Aproximadamente a principios de los años 70 la producción en el valle era plena. O sea, el valle estaba al 100% de producción. Me imagino que un pueblo rico que vivía de la sal. Bueno, esto de rico es complejo, ¿no? Pero vivía de la sal. Sí, vivía de la sal, sí. Lo que pasa es que ha habido una especie de empecinamiento en competir, en que la sal competiera, podemos decir, en el supermercado con el resto de sales producidas en procesos mucho más industrializados que este. Y no había Euskolabel. No había manera de competir porque la sal, por las mismas características del valle, la producción de la sal es puramente artesanal. Entonces es muchísimo más cara, muchísimo más laboriosa que salinas marinas en las cuales la introducción de la maquinaria permite que el costo sea muy, muy inferior.
¿Cómo funciona aquello? Porque ya de partida los urbanitas no sé si sabemos muy bien. Yo el primero, ¿cómo funciona aquello? ¿Aquello es un río? ¿Qué es? ¿Qué es lo que baja para que allí se pueda producir sal? Bueno, son 5 manantiales de sal, surgencias que surgen de un diapiro, que es una formación geológica en la que hay yesos, hay sales, y todas las aguas que se filtran a través del diapiro salen saladas, bueno, una gran parte, que son las que emergen en el yacimiento. Entonces, a partir de ahí, el ingeniosísimo sistema, muy elemental, muy sencillo de construcción, que es un sistema de redes, de canales hechos en madera de troncos vaciados, macizos, y ese sistema lo que hace es repartir, que además con un complejo sistema histórico de distribución de aguas, de cupos, etcétera, a una serie de granjas que son unidades de producción de sal. La granja tendría un depósito de acumulador donde cada uno en las horas que le tocaba acumulaba salmuera, y unas ya en tiempos más recientes unos otros depósitos que son calentadores, que son unos depósitos al aire libre, para que la muera tuviera una temperatura superior y luego a la hora de evaporar en las eras fuera más rápida la evaporación. Entonces esos pozos se surtían a un grupo de eras. El sistema es así sencillo: se extendía el agua con una especie de balancines que se llaman trabuquetes, que en realidad era un balancín con un cubo de un recipiente para coger el agua del pozo y extenderla en las eras, y a partir de ahí se produce la evaporación, las primeras cristalizaciones. Aquella primera cristalización de la sal era la sal más de mayor calidad, que llamaban flor de la sal, y después pues la producción pura, cuando ya se evaporaba y se castillaba y se recogía en unos depósitos que estaban también debajo de las eras. Ese es el esquema, digamos, tipo de ese sistema tan sencillo y tan simple de producción, ¿no? ¿Se producía igual en invierno que en verano? No, solo cuando había sol, claro, cuando hay la época de verano. Incluso una tormenta pues podía arruinar una cosecha, evidentemente. Salir corriendo. Estamos en el límite. Viene la tormenta, viene la tormenta, vamos a recoger la sal. Más que recoger la sal, lo que había que hacer es esperar a que la tormenta pasara, vaciar las eras y volver a producir. Y con un sistema que dices, Juan Ignacio, de darle ese canal a unas eras y a otras no, eso ellos se organizaban. Había unas ordenanzas y una serie de acuerdos de reparto. Un libro de repartimiento, un libro de repartimiento de mueras por horarios, que eso lo puede contar Alberto, que eso sabe muy bien. ¿Cómo era el...? Es un libro de repartimiento que data de tiempo inmemorial, como dicen ellos, y en el que se va recogiendo hora por hora a quién le toca ese agua. Entonces cada nuevo productor que se añada a ese libro pues tendría peores horas. Y esto es como lo de las piezas. Uno tiene 17 piezas y otro tiene 3 piezas. Me refiero a las eras, el reparto de las eras. Eso me imagino que tenía un precio y se iban comprando, vendiendo y más. Eso es independiente del número, a no ser que más dinero tuviera, pues tenía más. Y la producción a casa y luego, ¿cómo salía al mercado por aquel entonces? Bueno, la importancia de la sal a lo largo de la historia ya lo marcabas desde un principio, ¿no? Pero en épocas más recientes. Pues cuando se libró la producción, cada uno podía vender la sal a quien quisiera. Sin embargo, antes de 1800 y pico que no se libró la producción, toda la sal que se producía se tenía que vender a la Hacienda Real. Es que es un asunto, el de la sal, si uno mira los documentos, nosotros mucho más, desde luego, que quien está hablando en estos instantes, pero la importancia de la sal en nuestra historia, y sin embargo ahora vamos a un supermercado y ¿qué hay más barato que la sal? Pues hay sales muy caras, ¿no? Hay sales muy caras. Pero las industriales que comentaba antes Miquel, los industriales son las más baratas. Sí. Pero de hecho he comentado antes que el error precisamente era competir con esas sales industriales cuando se está produciendo sal en un entorno absolutamente artesanal, ¿no? Con medios absolutamente artesanales de hace 2 siglos. Ahora mismo lo que sí conocemos es que hay en varios sitios de Europa lugares donde producen sal de manera artesanal, sal de altísima calidad, y lógicamente el precio corresponde a la calidad. Incluso los mejores restaurantes de distintos países, incluso de aquí, utilizan sal tradicional y desde luego no la compran en el supermercado al precio más barato. Sí, eso es evidente. Además hay asociar en estos tiempos además que están, bueno, pues que está tan en boga el asociar artesanía o artesanal, producción artesanal con calidad,
pues se abre yo creo que unas posibilidades muy grandes de jugar en ese espacio, claro, que con las medidas oportunas para conseguir asociar el nombre de Salinas a calidad-producción, ¿no? Nos decía Juan Ignacio, pues cuando conocí por primera vez las Salinas, hace 30 años más o menos, cuando comencé a trabajar en la Diputación Foral de Álava, que coincide más o menos en el tiempo en el cual comienza la caída, ¿no? ¿Cuándo toca fondo? ¿Cuándo, ya acercándonos más a los tiempos actuales, para luego adentrarnos en la recta final, en lo que puede marcar ese plan de restauración? ¿Cuándo recuerdas que aquello toca fondo? Y a partir de entonces ya... Yo calculo que hace unos 10 años, o 15 va a ser, unos 10 años. Sería cuando ya, día a día, pero ya lo digo literalmente, día a día notabas cómo se hundían eras, ¿no? Incluso algunas de ellas, por motivos de seguridad muy comprensibles, eran demolidas por los propios responsables de las eras, porque claro, las eras están abiertas a todo el mundo, no se había bailado, y eso que el valle está declarado monumento, ¿no? Y claro, el problema es que había 200 y pico propietarios, ¿no? Y cómo actuar como administración desde fuera en temas tan impopulares como órdenes de ejecución, etcétera, ¿no? Muchos de ellos igual, además fuera, ni se sabía dónde estaban. Además ni se conocía bien cómo estaban construidas las eras, ni cómo, es decir, era necesario hacer, y hubo varios intentos, además, no me acuerdo, la primera vez, hace esos 10 años más o menos, hubo un primer estudio que se llamó Estudio para la Restauración Paisajística y Funcional de las Eras, y que se llevó a cabo con gente más cualificada y tal, no con la ambición ni con el grado de implicación de la administración como ahora, porque tampoco era posible, y se intentó hacer una serie de iniciativas desde la Diputación. Eso no fueron posibles, por eso digo, por la dispersión de la propiedad, y siempre estaba latente esa idea de cómo conseguir ese empujoncito que hacía falta, ¿no? Al final se consiguió algo fundamental, acuerdo entre los propietarios. Bueno, yo creo que ahí se produce una cosa muy interesante, que es, y ahí entra a ver la mentalidad de los propietarios o de los salineros con respecto a su valle. Su valle hasta ahora era un valle arruinado y por lo tanto no había perdido cualquier interés porque no producía, porque de algo tan tradicional que había vivido Salinas, y eso está en la mente profunda del salinero, el valle había dejado de ser útil, rentable, y por lo tanto, como pasa en cantidad de situaciones en el mundo rural, se obvia y se olvida, ¿no? Una cosa no rentable, pues voy a cambiar de actividad. Eso son los que se quedaban en Salinas, los demás se habían ido a Vitoria o a otras partes y habían emigrado. ¿Cuándo se produce ese momento en el que es posible negociar, en el que es posible hacer cosas desde la administración? Pues cuando se produce una cosa muy, muy curiosa, que es una expectativa de rentabilidad inmediata en el valle hacia los propietarios. Y es cuando se implanta allí una empresa que produce salmuera, que con la salmuera y con la sal de agua salada refrigera unos motores que producen energía eléctrica, y con esa historia de la refrigeración a través de la muera consiguen tener una calificación medioambiental favorable, y por lo tanto acceden a poder vender a la red eléctrica de las empresas como Iberdrola, etcétera, a un alto precio. Es decir, y a cambio de la muera que extraen para refrigerar y también para usarla industrialmente en otros aspectos, consiguen que los propietarios del valle tengan un rendimiento, una expectativa de rendimiento. Es una empresa que está pasando de 10. Aunque es mínima, aunque es muy poco dinero, pero existe ese ingreso. Juan Ignacio, es la empresa que pasó de las Salinas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todo lo que era una estructura medieval de reparto con una cofradía de salineros, etcétera, con unos ornamentos antiguos y tal, se convierte en una empresa, en una sociedad anónima, para ponerse de acuerdo con el empresario al que les va a pagar, ¿no? Y eso produce inmediatamente el efecto. Hay un interlocutor único respecto a la administración. Y es cuando podemos actuar fácilmente, porque además ya empieza a haber una sensibilidad en un grupo de gente, que hay que admitirlo, que ve el futuro, que tiene puesto el punto de vista en el futuro, y que tiene muy claro, bastante claro, que el valle puede tener otro tipo
de, entre comillas, rentabilidades. Y entonces nos empezamos a poner de acuerdo. Ese es el momento, yo creo que clave, ¿no? Cuando se puso ese punto de inflexión donde ya empieza a haber actividad también en la parte de los salineros, porque ven que aquello, hombre, pues parece que va en serio. Sí que hay escepticismo, porque los resultados son a larguísimo plazo, o a largo plazo. Pero puede que no sea a tan largo plazo. Por otras razones que podemos luego, si quieres, comentar. Se hacen una serie de actuaciones ahí, como cerrar, recuperar parte de las salinas, no sé si la parte central, la que da justo Bueno, la parte central del pueblo se también. delimita el valle, o sea, fue una de las primeras actuaciones, delimitamos el valle y decimos, esto es monumento, primera cuestión, y este monumento está mal, está peligroso, por lo tanto no se puede pasar alegremente. Y luego ya proponemos con Miquel y además del plan director, pero antes proponemos una serie de actuaciones de urgencia. Ya estaba Miquel y Alberto. Sí, ya estábamos en contacto con ellos. Sí, Alberto entra ya en el equipo de arqueólogos dentro del propio plan director, pero con actuaciones previas. Miguel es un especialista en estructuras de madera, que es reconocido prestigio y bueno, profesor de la Escuela de Arquitectura de Navarra. Y bueno, pues es un tema que enseguida le enganchó y el tema evidentemente le apasionó. Y ahora mismo es la persona que más sabe de estructuras de madera en el valle. Porque le decía a Juan Ignacio cuando vio por primera vez las salinas. ¿Tú, Miquel? Cuando las vi por primera vez, hace 10 años. Uh-huh. Hace 10 años, en el año 94, tuve una pequeña participación en el plan especial que se hizo en su momento, que al final no llegó a buen término. ¿Ya con la empresa por medio? No, todavía no estaba la empresa y todavía... primer estudio. Exactamente, aquello no llegó a buen puerto, pero unos cuantos años más tarde, ya con el ambiente generado que acaba de comentar Juan Ignacio, de un interlocutor único con el cual la administración se puede llegar a entender, es cuando se empezaron a establecer las actuaciones, las primeras actuaciones en el valle y el planteamiento para el plan director, para llevar a cabo el plan director. Primera cuestión, la que marcaba Juan Ignacio, cerrar. Eso es un patrimonio. Primero cerrar y proteger al valle de las personas y a las personas del valle. Es una cuestión de evitar mayores deterioros del monumento debido a visitas y evitar que la gente pudiera llegar a Por seguridad, por todo eso, no por cerrar el valle, ¿no? Sino porque si estabas mal era peligroso. y te ibas. Sí. ¿Y restaurar cuántas? Restaurar, pues se ha hecho una pequeña restauración, una restauración de una zona del valle que la ubicamos quizás en la zona más visible precisamente para que lo que se fuera haciendo la gente lo fuera viendo, ¿no? Con el objetivo primero de aprender a restaurar todo ese tipo de entramados en madera, todo ese tipo de muros, de mampostería, de tal manera que las propuestas que se hicieran desde el plan director ya fueran con un conocimiento previo, que fueran reales, que fueran realizables, ¿no? Que fueran sensatas. En esa zona lo que se hizo fue restaurar las eras. Primero se hizo una labor de toma de datos realmente importante, tanto por parte de los arqueólogos como por parte del equipo de arquitectos, y posteriormente se hizo una propuesta de restauración prácticamente tal cual estaban las eras previamente, pero con unas pequeñas variaciones en lo que sería la manera de construir, con el objetivo de que sean estructuras que duren más en el tiempo que las que duraban previamente. Posteriormente se han llevado a cabo otras actuaciones, como son la recuperación de caminos en los cuales estamos inmersos ahora mismo, de tal manera que el valle sea visitable. Uno de los objetivos es que mientras dure la restauración, que sea una restauración larga, a largo plazo, el valle sea visitable y sea visitable con garantías y con seguridad. Y bueno, Ahora mismo no lo es. No lo es exactamente. No todavía. No todavía. Ahí es una parte del itinerario que está ya hecha, pero no está terminado el circuito, por lo tanto no es lógico entrar. Esta es yo creo que se empieza a ser ya una constante en muchas actuaciones, ¿no? El que hacer accesible lo que se está haciendo y explicándolo, de forma que el ciudadano... Ha sido un éxito, uno de los éxitos más importantes en la Catedral de San Pedro. Bueno, pues es que, como he dicho antes, no en vano, o sea, en la Catedral está haciendo también un gran experimento, afortunadamente solvente y se ha demostrado que el camino emprendido es interesante y viable, de hacer que el trabajo de restauración y de conservación sea muy familiar, se haga familiar. ¿Por qué? Pues porque los monumentos
no se deben dejar nunca de restaurar, por definición. O sea, la labor de conservación preventiva, posterior incluso a la restauración, es fundamental. Y si esa cultura no está implantada en la sociedad, la cultura de la conservación permanente, pues nos encontramos con paradojas como que restauramos un monumento y a los 40 años tenemos que volverlo a restaurar, pero casi desde el principio. Alberto, así como en la Catedral de Santa María, no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero en la Catedral de Santa María el trabajo de los arqueólogos está siendo fundamental, se está excavando y se está trabajando bajo superficie con todo lo que ello está aportando. Aparte ya de la materia arquitectónica para consolidar la Catedral de Santa María, en esta materia no nos tenemos que engañar, tu trabajo no solo queda en estudiar el pasado, también va a aportar a lo que va a ser el futuro de las salinas, el trabajo arqueológico, gran parte, como está ocurriendo en la Catedral. Sí, incluso yo creo que puede ser un trabajo todavía más importante, porque el estudio histórico lo que va a dar es pues, coherencia a ese aparente desorden que hay entre todas las estructuras. Entonces, cuando el estudio arqueológico ya sea definitivo, seremos capaces de ver unas eras y poder determinar de qué fechas son, por ejemplo. Y aparte podremos establecer unas determinadas variables constructivas asociables a cada época que los arquitectos en su momento podrán decidir cómo quieren restaurarlo, si en el sistema antiguo, si en el sistema actual, como ellos les interese. Por lo tanto, hay zonas que pertenecen a una época, otras zonas a otra época. Eso es. Entonces habrá que los arquitectos tendrán esa base sobre la que poder actuar. ¿A más años, peor estado? ¿O hay técnicas del pasado que han dado mejor resultado que otras más cercanas? Las técnicas del pasado hubieran hecho que el valle se hubiera mantenido en pie más tiempo, porque lo que decía antes Juan Ignacio, la introducción del cemento en realidad provocó la ruina y los sistemas tradicionales eran totalmente reutilizables. Entonces las construcciones anteriores perfectamente se podían reacondicionar durante el tiempo que les hiciera falta y no hubiera llevado a la ruina. ¿Comienza del monte hacia el pueblo o no? ¿O del pueblo hacia el monte? Las primeras eras, me refiero, Alberto, que está bien. ¿Justo tocando el casco urbano o no? En el punto más lejano. Es que las primeras eras de la época más antigua, Sí. es que no existía la villa de Celina Cañana como la conocemos ahora. El paisaje en aquel entonces sería totalmente diferente. La villa como tal no existió hasta que se fundó y el rey lo que hizo fue agrupar a la población en Añana. Siglo XII, más o menos. Siglo XII, eso es, 1140 más o menos. Pero anterior a esas fechas lo que había eran un montón de pueblecitos alrededor del valle. Aldeas, que incluso algunas pues, con 4 viviendas. Eran salineros que vivían dispersos y cada uno tenía su grupo de trabajar. Y esos pueblecitos no se juntaron hasta que se les dio el fuero a la villa. Y además, me contaste tú, Alberto, que incluso hay en la toponimia que estés investigando recuerdo de esas villas antiguas, de esos ¿no? En la toponimia del valle se conservan todavía, ya estamos hablando de prácticamente 1000 años, pues se conservan topónimos de aquellos pueblos. O sea, por ejemplo, Terrazos. Hay todavía unas zonas que se llaman Terrazos. Y esos nombres de Terrazos son esas villas que aparecen en la documentación en el siglo X y el siglo XI. La comunicación entre Castilla y el mar, el Cantábrico, y la cercanía a esa trayectoria de ese camino, el punto geográfico en el que está Salinas Reñana también le ha dado importancia en este sentido. No, la geografía tampoco es muy favorable en ese sentido, Añana, porque hay otras más cercanas como Poza de la Sal o Atienza que en su momento sí fueron más importantes y las vías de comunicación eran mejores, o sea que tampoco lo bueno... Quiere decir que la comunicación a lo largo de la historia pues se ha hecho anterior a estas que conocemos actuales, por ejemplo Puerto Arduña, ¿no? Que tampoco queda tan lejos, ¿no? No, quedan en el entorno. Sin embargo, sí, la importancia... Había otras mejores. Hay otras mejores. Bien, pues hemos hablado de las primeras actuaciones, del cercado, no me has dicho, por cierto, Miquel, cuántas se han restaurado. Del orden de 100 y pico, no son 150, 160. Pero la pretensión es llegar a las 5.000. Todas. Sí. La pretensión es restaurar el valle completo. De una manera u otra, con varios niveles de restauración, es decir, diferentes criterios, pero sí, la idea es que el valle pueda recuperar esa imagen que tuvo. Pero es una época más esplendorosa. Claro, lo que queda, el objetivo 10 años Catedral de Santa María, aquí se queda corto en el tiempo. Se queda bastante corto. Ahora queda el doble de tiempo, sí, aproximadamente 20 años. Claro, pero al introducir la idea de espacio visitable, con unas actuaciones, digamos, mínimas y más rápidas, si se quiere, en el comienzo, como la creación de un centro de interpretación o la
o la puesta en funcionamiento del sistema, un sistema mínimo de explotación, incluso salinera, con ánimo de producción de sal, pues esa longitud de la restauración es perfectamente asumible y sobre todo es una actividad que va a estar incorporándose al conocimiento del valle. Es decir, qué mejor conocimiento del valle se puede tener cuando lo estás viendo cómo se construía, ¿sí? Porque la restauración es eso, es una reconstrucción, y además podemos dar reconstrucción en diferentes zonas con carácter didáctico, es decir, introduciríamos en la propia restauración del valle el carácter didáctico de la propia, que se deriva de las propias técnicas diferentes de restauración. Por ejemplo, el camino, para que sea visitable, ¿para cuándo? Este año. Este año. El camino principal, digamos, o el primer itinerario lo vamos a tener abierto este año, a finales de este año, a finales de 2004. ¿Con qué extensión? Pues aproximadamente entre ida y vuelta del orden de 1 kilómetro, más o menos. No se va a recoger todo el valle. No, pero se va a ver la mayor parte del valle, porque de alguna manera quedaría sin restaurar el camino que llega hasta los manantiales principales, que sería la segunda fase, que sería dentro de las actuaciones propias del plan director. Va a ser un elemento fundamental, que la gente lo pueda ver. Claro. Y pueda disfrutar del paisaje, porque eso va a crear estoy convencido, va a crear un flujo de sentimientos, que yo creo que a veces nos olvidamos de esa palabra, el tema de aproximar emocionalmente un monumento olvidado, ausente, es muy importante. Y además eso crea actitudes positivas por todas partes, porque la gente, esto es una democracia y por lo tanto se crean flujos también de abajo arriba hacia quien tiene que tomar las decisiones económicas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, nosotros somos bastante optimistas al respecto, ¿no? Bueno, ahora comienza una de las materias más complicadas para mí, que es intentar sacaros algo del plan de restauración, ¿no? Un centro de interpretación, por ejemplo, se plantea. Estamos hablando de un museo, como se ha dicho a lo largo de los últimos años en alguna ocasión, explicar a la gente cómo se hace la sal, un museo más dentro de la cantidad de museos que tiene la Diputación Foral de Álava, entiendo que no. No. El museo en realidad es el propio valle. O sea, el propio valle va a tener suficiente atractivo y suficiente interés como para que la gente lo recorra, lo vea las distintas fases de restauración y pueda incluso aprender a cómo se produce la sal de manera artesanal. Lo que sí tiene que haber es adosado o de alguna manera junto a toda esta actividad, digamos, salinera en el valle, edificios, infraestructuras que hagan posible que la gente que viene, sea gente de Álava o sea gente de donde venga, tengan de alguna manera estén atendidos y se les explique las cosas convenientemente. Entonces habrá un pequeño centro de interpretación donde de alguna manera se pueda explicar la restauración, el plan director, donde si llueve uno pueda estar dentro y donde se puedan pues vender los productos que va a tener el valle, entre otros no, el fundamental va a ser la sal. Entiendo que este centro de interpretación, el comienzo del camino, en la parte baja, en la parte de la iglesia, ¿eso está pensado? ¿De dónde partir? Bueno, eso... Mira, Juan Ignacio, vamos a esperar un poquito al director presentado. Juan Ignacio tenía cara como que podías contar, ¿eh? Juan Ignacio estaba tranquilísimo. No es por no contar. Lo contaremos un poquito. Hay que contarlo un poco más adelante cuando tengamos seguro, porque hay varias posibilidades todavía. Es precisamente ahora cuando se está en la fase, en realidad el plan está terminado y toda la documentación hecha y todos los estudios hechos en la medida que se han avanzado, ¿no? Pero precisamente ese orden de actuaciones es lo que está ahora mismo determinándose. Lo que sí podemos contar es cuál es el objetivo del plan director. El objetivo del plan director de alguna manera pretende cambiar completamente la filosofía del valle, la que ha existido hasta el momento, que se trataba de producir lo más posible al precio más competitivo posible, de tal manera que el valle nunca era digamos boyante, ¿no? La economía siempre ha sido una economía, o por lo menos últimamente casi de subsistencia. Se trata en este momento de producir poco, producir
producir una sal de muy buena calidad y buscar un mercado completamente distinto. Un laurel, para que nos entiendan nuestros Un oyentes. laurel, para que nos sería entiendamos una todos. calidad gastronómica, digamos, pues para que conozca, hay una sal muy conocida por aquí, que además de repente ha aparecido por todas las tiendas de delicatessen, que es la sal de Maldon, es una salinera marina inglesa, y esa sal tú la coges y la pruebas y resulta que coges la salinas hecha artesanalmente con una flor de sal, etcétera, y bueno, no es que no tenga nada que envidiar, es que los salineros dicen que la sacada del mar vete a saber lo que tiene, ¿no? Porque como los mares están bastante contaminados, bueno, pues la sal de salinas desde luego sale se puede hacer con una calidad simplemente controlando el sistema de evaporación, ¿no? Esa Por es otro lado, una de las ideas, ¿no? por otro lado, el segundo aspecto, el segundo producto que tendría el propio valle es el valle en sí como paisaje. Estamos ante un monumento único, estamos ante un paisaje espectacular que él mismo es un foco de atracción y que ya ahora mismo genera visitas. Por lo tanto, Cuando estaba en ruina, yo cuando pasaba por Salinas me decían, no ha pasado nadie. Bueno, sí, pasó una diputación. Hay unos alemanes, un equipo de televisión alemán. Sí. con cierta frecuencia aparece gente extranjera, sobre todo en verano, y es un monumento digno de que salgan todas las guías turísticas que hablen del país, vamos. Ujú. No sé, yo creo que se me tienen que escapar muchas cosas, pero pensando en qué se puede contar y qué no se puede contar. Hay una cosa que no hemos hablado, que es que eso sí me puedo decir, que es la propuesta que hay de utilizar, ya sea que además de empresa o energía solar, que eso es, bueno, de hecho, una parte de la restauración funcional, pero no exactamente de producción de sal, va a ser la de destinar un número, todavía es indeterminado, pero ya está muy calculado el número de las necesarias de producción de energía eléctrica por células fotovoltaicas, utilizando simplemente las eras, digamos, de una zona pues menos visible paisajísticamente, pero igualmente con buena insolación, y estudiar la manera de que esa energía pueda ser consumida en el entorno. Pero la tela, el dinero que se saca Ese proceso va a una fundación, ese proceso al teléfono de Alberto, que luego no va. Tranquilo, no te lleves ningún apuro en ese sentido, Alberto, suelen pasar estas cosas. Dinero que se recoge, dinero que va a una fundación, dinero que va a los propietarios, dinero que va a la Diputación. Ese es el key de la cuestión, y ese es el tema principal, o uno de los temas principales que falta por determinar. Hay una propuesta de funcionamiento y de gestión del valle, utilizando la herramienta que va a ser el plan director, y que se propone que sea, no sé cómo llamarlo, pero una institución o un elemento de gestión singular, es decir, que tenga participación de las diferentes instituciones y propietarios, y que de alguna manera unifique porque eso es muy importante, unifique la gestión del valle, que en esa línea de obtención de esas rentabilidades. Y eso también es muy importante. ¿Quién tendrá la mayoría? ¿Propietarios o administración? No, eso es algo que evidentemente nos escapa, evidentemente. Pero lo que sí decimos es que tiene que haber una unidad de gestión, una unidad de criterio, tanto para buscar una marca como para buscar un label, como para buscar las diferentes posibilidades, y entre comillas explotar las potencialidades del valle económicas, que son muy reales. Nosotros sí que en el estudio que ha hecho el equipo se demuestra que es muy real las posibilidades de rentabilidad y de hacer que a largo plazo, a medio plazo, la conservación del valle sea totalmente rentable y sostenible. Se trata de que sea sostenible. A ver si no se me escapa nada. Visitable, turismo, también divulgación propia del patrimonio que tenemos en Álava, para los de Álava y para los de escuelas, Álava. etcétera. Rentable, sal, label, electricidad, historia, estudios de arqueología. Se me escapan cosas que se pueden sacar, no solo Sí, y se económicas y nos medioambiental. escapan a nosotros también, Sí. lógicamente, porque todo tipo de actividades que en el valle, teniendo en cuenta de que es un paisaje fantástico, se puedan generar. Y eso, el propio uso del valle nos lo va a ir diciendo poquito a poco. Hay que tener en cuenta que es un humedal Ramsar, que es decir, está protegido por los humedales Ramsar, Dinero que y la Diputación, la propia Diputación, el Servicio de Medio Ambiente, está iniciando un plan para poner en valor
la zona de arreo, el lago de arreo, de las salinas, etcétera, desde el punto de vista medioambiental. Así que, Juan Ignacio, un poco en conclusiones. El plan está rematado, el plan se conocerá en breve. Ese plan es elaborado por Diputación Foral de Álava, un equipo de profesionales, pero fomentado por Diputación Foral de Álava. Lo pone y lo muestra a la sociedad. Entiendo que a partir de entonces, propietarios y Diputación tienen que ganarse también el bien del pueblo, de la sociedad, el bien de otras administraciones, igual que ocurre en la catedral. Gobierno central, gobierno vasco, Unión Europea, lo que haga falta. Claro. Sí, sí, exactamente. Y con ese documento en la mano, yo creo que, como pasa con la catedral, siempre que llevas un producto bien hecho, y cuando hablo de un producto bien hecho hablo de un estudio, o de un plan bien desarrollado, la posibilidad de tener, digamos que ayudas o con financiaciones externas a otro nivel, supraprovincial, pues es muchísimo mayor. Y es que hasta ahora, se me cae el boli, se comentaba Juan Ignacio, no, si todos tenemos claro lo que tenemos en Salinas de Añana, pero no hay dinero para arreglar aquello, se suele decir en Diputación. Pueden venir 40 diputados que se dan cuenta de que aquello efectivamente es único y que hay que levantarlo. El problema es con qué dinero. Hasta ahora ese era el problema, cómo darle forma a aquello, porque solo con Yo dinero... tengo una teoría, y es de que no hay dinero es en la medida que se vea la viabilidad y las posibilidades reales. El problema no es nunca que no hay dinero, sino que se entienda que una cosa es tan atractiva como puede ser el equipo de fútbol. ¿Sí? Y cuando digo un equipo de fútbol no estoy diciendo con ironías, Pero estoy diciendo con el valor que puede tener ese equipo emblemático, etcétera, como símbolo de una ciudad o de una provincia. ¿Crees que ahora se marcan las vidas? Yo creo que ahora el Valle puede ser realmente ese label o esa imagen que puede darse de cómo se trabaja en nuestro territorio y de los valores que tiene para hacerlo accesible y atractivo al exterior, ¿no? De hecho, se hacen planteamientos razonables de tal manera que la restauración se va a producir a un ritmo tal que sea sostenible desde varios puntos de vista, pero uno de los cuales es la propia financiación de esa restauración. De tal manera que no van a ser grandes cantidades anuales. Objetivo 2025 más o menos. Aproximadamente. Si en algún sitio es demostrable y es afirmable que restaurar es invertir, es en este sitio. Marcarme unos plazos por lo menos para que esté al tanto. Objetivo 2025 el valle completamente restaurado, pero el valle va a ser interesante visitarlo desde el principio, desde el año 1. Ahí voy. Marcarme unos plazos. Camino en breve. Camino en breve. Queremos restaurar un edificio donde lo que llamamos centro de interpretación, y a partir de ese momento ya se va a poder gestionar el valle. ¿Será el definitivo? Yo creo que sí. Sí, no van a hacer falta grandes edificios porque el gran edificio es el propio valle. Y a partir de ahí, y a partir de la restauración del valle año a año, avanzar. Eso es. Energía solar, empezar a caminar en el tema de un label entre comillas, otras administraciones, negociaciones, nuevos planes. Y luego contando con la gente de allí, claro, la gente del valle creo que se está... hay unas grandes... yo creo que se puede conseguir que la gente del propio valle se implique, pero a unos niveles que ellos mismos hace tan solo 4 o 5 años no se verían. La vida que tenía el pueblo. Es una de las cuestiones que te comentan rápidamente. Tú no sabes la vida que ha tenido este pueblo, y de hecho es un pueblo que los fines de semana y el verano tiene una actividad importante. Yo me acuerdo de la banda de música de Salinas, ¿no? Todavía está. Sí. Y bueno, pues eso indica una banda de música no se tiene, porque sí. Cuando hablo de eso también, pues el riojano a la vez, pues el riojano a la vez, el habitante de montaña, pues es de montaña, pues el habitante de Salinas es de Salinas, Bañena. Forman una comunidad. Tiene una visión de sí mismas muy definida y una personalidad muy acusada. El vino marca un carácter, la sal la marca. Sí. Alberto, es el que menos has hablado, probablemente por culpa mía. No. Pero remata la tertulia, de todo lo dicho. ¿Con qué nos tenemos que quedar? El oyente, que dice una vez más, escucho Salinas Bañena, parece que está de sí. ¿Con qué nos quedamos, Alberto? Yo creo que tenemos enfrente un proyecto de una magnitud enorme que lo que hay que hacer es darlo a conocer a la gente. Y lo importante es, como decía Miquel, ese es el monumento y no hace falta nada más. Y lo que hay que hacer es que la gente lo conozca y disfrute de ello. Juan Ignacio Locebaster,
Mikel, Alberto, a los tres, muchas gracias. Suerte. Vais a hacer noticia en breve también cuando conozcamos ese plan. Y estaremos muy atentos porque creo que esta vez sí que sí. A los tres, muchas gracias. Gracias a vosotros. Eta zuego dakizue, datorren asteburuan beste gai batekin egongo gara berriz. Esaten diotenez, ziurrazki emakumea izango da protagonista. Aio!